Bien, amigos, estamos de regreso. Recuerden que estamos hablando de un tema muy interesante. El mundo se termina. Dicen, eso dicen. Estamos aquí con nuestro estudioso de la arqueología maya, Marco Pérez. Bienvenido. Muchísimas gracias. Por favor, cuéntanos todo esto. Todo empieza por los mayas. Por eso tanta psicosis y tantas cosas tan extrañas que se dicen. Bueno, mira, antes de entrar directamente a lo que es el 13 Bactún, que es la fecha que todo el mundo mencionan, pero que a veces pocos saben, yo te puedo decir que ya se han dado a conocer 527 veces el fin del mundo. Rumores 527 veces de que se va a terminar el mundo. Entonces, todavía seguimos aquí. Lo interesante es que ha habido una mala interpretación, y eso es bien importante para quienes nos están viendo, saber que el calendario que nos rige hoy es un calendario progresivo, otros le llaman calendario lineal. El calendario de los antiguos, y no necesariamente los mayas, sino en el mundo prehispánico, son calendarios cíclicos. Es decir, una fecha vuelve a repetirse después de un conteo corto, mediano o largo, dependiendo qué se ha establecido. Entonces, te doy un ejemplo. Cuando llegan los españoles, encabezados en este caso por Hernán Cortés, ya había habido dos expediciones anteriores. Él llega en el año 1519 después de Cristo. Para los antiguos sería el año 1 Caña. Ese año 1 Caña ya se había repetido varias veces, pero existía la profecía de Quetzalcóatl. Entonces Moctezuma, que era estudioso de estos libros sagrados, tomó exactamente a pie juntillas, ¿sí?, esta declaración de que Quetzalcóatl regresaría en el año 1 Caña. Y efectivamente se da en el año de 1519. Ve que no es lo mismo un lineal que un cíclico. Los arqueólogos, los epigrafistas, los grandes estudiosos que han revelado todo esto que nos ha traído de alguna manera malas interpretaciones, encuentran no solamente en Tikal, en Cobá, en Palenque también, en Tortuguero, en muchas zonas arqueológicas de México y fuera de México, porque también está Copán, Honduras, ¿sí?, Tikal, Guatemala, vemos que un glifo se repite constantemente. Esta es la conjunción, es el punto cúspide, culminante de una cuenta larga de diferentes ciclos. En el año 3113 a.C., según los expertos, inicia el conteo, ¿sí?, que se llama cuenta larga, que llega exactamente a la suma de 13 Bactunes, y que son 5.125 años. ¿Por qué? Porque esta es la estela que registra la fecha más antigua, pero sabemos bien, todos sin necesidad de tener grandes estudios, que hay fósiles que tienen millones de años y que ya la vida humana existía. Esto que me estás diciendo yo te iba a preguntar, ¿qué descubren los científicos de la cultura maya que da origen al mito de que el mundo se termina? Esto que me estás diciendo. Se termina exactamente una contabilidad, pero no se termina el mundo. Es la contabilidad únicamente. Se termina un conteo nada más. Era un conteo que se llama conteo de rueda. Son círculos que empiezan en el día cero, que es 3113, y esa gran vuelta se termina exactamente 5.125 años después. Y va a volver a dar otra vuelta. Y viene entonces lo que sería el día 1 inicial para conformar el Bactún 14. Pero no se termina el mundo, se termina una contabilidad. Lo que es importante decirle a nuestros amigos, ¿sí?, es que no viene una catástrofe. Ellos nunca crearon un calendario, una contabilidad con la idea de que el mundo se va a acabar. Ellos tenían exactamente, muy preciso, el tiempo, los ciclos, así como nosotros llamamos día, semana, mes,
lustro, década, siglo y milenio, ellos tenían también sus formas de nombrar esos conjuntos, o lo que se llama arqueológicamente atados de tiempo. Muy interesante. Entonces, la fecha máxima o un ciclo se llama Bactum. Desde 3113 a 2012 termina exactamente de agruparse el 13º Catum. Y ahí se termina ese conteo enorme, o ese conteo largo, pero de ninguna manera habla de catástrofe, habla yo no sé por qué la gente ha mundo, pensado, ¿no?, en la porque ha sido mal interpretado. Ahora, los rumores, como les hemos venido diciendo. ¿De qué fin del mundo hablan? ¿Del mundo planeta o de la raza humana? Porque en ninguno de los eventos que por desgracia se han llevado o se han presentado en el planeta, como tsunamis, como incluso la Segunda Guerra Mundial que estaba predecida, y otras tantas catástrofes, el meteorito que extingue la vida de los dinosaurios, ni aún así la raza humana ha desaparecido. Oye, Marco, sobre las profecías mayas, bueno, habla de, digo, yo sé que es otra cosa, pero me acuerdo, digo, puede ser que vengan las profecías mayas, no el fin del mundo, pero sí cosas que estén pasando ahorita. Lo que pasa es que efectivamente, no nada más en las estelas, en diferentes calendarios, podemos hablar de la piedra solar, piedra del sol, conocido como calendario azteca. Hay estelas en Monte Albán y no nada más inherentes a los mayas, sino en todo el mundo prehispánico se conocen a través de ciclos, ¿sí? Lo que hoy los especialistas de la climatología hablan del periodo o del fenómeno del niño y de la niña, que son catástrofes, huracanes, sequías o canículas prolongadas que afectan los hemisferios, el norte y el sur. Entonces, ellos sabían, de acuerdo a los conteos largos o medianos, sabían predecir casi con exactitud cuándo, por ejemplo, se iba a calentar más la tierra, es decir, hay sequías que se prolongan por muchos años, ¿sí? Hay inundaciones que son devastadoras. Ese tipo de fenómenos ellos también ya los conocían, porque no nada más es una cuestión de cambio climático por una cuestión de polución, de desechos. Ya el mundo se ha visto trastornado, la erupción del volcán. Bueno, muchas cosas. Está muy interesante lo que nos Pompeya, estás que se diciendo. acabó todo esto, pero no, definitivamente no se acaba. Digámosle a la gente, no se acaba el mundo, lo No está se diciendo acaba el un mundo. experto, Esta es no una pasa nada. Muy buena noticia para iniciar con muchos propósitos el 2012. Sobre todo, yo creo que empieza una nueva era de pensamiento. Eso Muchas es gracias. importante. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Marco. Muy agradecido por Gracias, estar aquí. Marco. Bien, Muchas amigos, gracias. vamos a un corte y volvemos.